¿Cómo están? Es un gusto verlos. Vayamos al libro de Romanos, por favor, capítulo 6. Romanos 6. Este libro de Romanos es un libro que nosotros deberíamos de leer constantemente. Es un libro que nos abre el entendimiento para diferentes enseñanzas. Y vamos a estudiar un poco Romanos 6, del 1 en adelante. Muchas personas se hacen preguntas acerca de la vida cristiana. ¿Cómo se debe de vivir? ¿Cómo nosotros podemos vencer el pecado, la maldad? Algunos piensan que como Cristo ya pagó por nuestros pecados, pues nosotros podemos vivir de la manera que nosotros queramos. Y hacen alusión a un versículo que el apóstol Pablo citó en Romanos capítulo 5, que ahorita lo vamos a leer. Voy a leer desde aquí, Romanos 6:1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? El apóstol Pablo está haciendo una pregunta y se las hace a la gente que está alrededor de él y nos la hace a nosotros hoy. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Si Cristo ya pagó, Él dice que ya pagó por todos nuestros pecados, entonces yo tengo el derecho de violar la ley moral de Dios. ¿Puedo escoger yo vivir como quiera? Esa es la pregunta que les está haciendo el apóstol Pablo. ¿Sí? Dice nuevamente, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Por qué les estaba diciendo a ellos? Bueno, en el capítulo 5 el apóstol Pablo dice que donde se sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia. Entonces la gente malinterpretó y sigue malinterpretando esa declaración del apóstol Pablo que dice que donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia. Pero no se refiere a la condición del nuevo creyente, sino del viejo creyente. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. O sea, donde no se conoce a Dios y sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Pero cuando nosotros somos cristianos, ya no podemos perseverar en el pecado. No se puede vivir en pecado. ¿Por qué no se puede vivir en pecado? Bueno, no podemos vivir en pecado, ¿sí? Y lo vamos a seguir viendo. Dice, de ninguna manera. O sea, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. O sea, yo no puedo decir soy un hijo de Dios y vivir como vivía. No puedo, ni debo. Ni puedo, ni debo. No puedo vivir así. Vean lo que dice, de ninguna manera, porque los que hemos muerto, ¿cuándo morimos? Cuando creímos. Morimos al pecado cuando creímos en Jesucristo. Ahora, es otra cosa cuando estábamos muertos en pecados. Cuando estábamos en pecados, muertos en pecados, vivíamos sin Dios. Pero aquí dice de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, entonces es otro sistema de pensamiento. Los que hemos muerto al pecado. ¿Cuándo morimos al pecado? En el momento que nosotros creímos en Jesucristo, morimos al pecado. Dice, ¿cómo viviremos aún en él? El apóstol Pablo dice, el cristianismo no se puede vivir pecando. El pecado en el cristiano no es una regla, vamos.
No podemos vivir como vivía antes. Entonces el apóstol Pablo les dice aquí: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, o sea, nosotros ya morimos al pecado. ¿Qué hace un muerto? Un muerto no se puede mover, un muerto no puede caminar, un muerto no puede hablar. Entonces nosotros, dice, ¿cómo viviremos aún en él si nosotros ya hemos muerto al pecado? ¿Cómo yo puedo vivir en el pecado si ya morí a él? ¿Cuándo morí? Cuando creí en Jesús. Legalmente yo morí al pecado. Antes el pecado, la maldad, la mentira, el odio, el resentimiento me dominaban. Pero ahora ya no me pueden dominar. Porque ahora hay alguien dentro de mí que se llama el Espíritu Santo, que es el que me da el poder para vencer el poder del pecado, porque el pecado también es un poder. Entonces, ¿cómo yo, diciendo que soy cristiano, cómo puedo vivir en el pecado? No se puede. No se puede vivir así. ¿Puedo pecar? Sí, pero no practicar el pecado. Ahora, no estoy diciendo que ni se les está dando permiso para que pequen, no. ¿Sí? Porque, les decía, el pecado en el cristiano es la excepción, no la regla. Excepcionalmente pecamos, pero no es una regla. No podemos vivir como vivíamos antes. No puedo pensar como vivía antes. Ahora, ¿qué es lo que me ayuda a pensar que yo estoy muerto? Pues lo que me ayuda a pensar que yo estoy muerto es que Jesucristo pagó por todos esos pecados, los cuales, ¿sí?, a mí me condenaron. En el momento que Jesucristo muere por esos pecados, ¿sí?, yo me considero muerto al pecado, porque Él ya pagó todos los pecados. Y yo debo de tener ese sistema de pensamiento. ¿Cómo se consideran? Por ejemplo, yo pregunto a la mayoría de la gente: ¿es fácil el cristianismo? Y me dicen que no. Y la Biblia dice que sí. La Biblia dice: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero la gente dice que no. ¿Por qué dice que no? Porque todavía no ha muerto al pecado. Todavía hay cosas que ama. Entonces el apóstol Pablo dice: de ninguna manera. ¿Cómo voy a perseverar yo en el pecado? ¿Sí? Para que el favor de Dios sobreabunde en mi vida. No, de ninguna manera, dice. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en el pecado? El hombre, ¿sí?, ha violado la ley de Dios por mucho tiempo. Pero ¿por qué el hombre viola la ley de Dios? Porque no tenía el poder. La ley, ¿sí?, no es más fuerte que el pecado. Entonces, cuando Dios me decía a mí: Ulises, no robes, yo robaba. ¿Por qué? La ley es buena, pero el pecado era un poder y me llevaba cautivo a hacer lo que yo no quería hacer. Pero venido Jesucristo a mi vida, Él me dio el poder para decir no. Pero ¿por qué mucha gente fracasa? Mucha gente fracasa porque en su corazón el deseo más grande no es obedecer a Dios. El deseo más grande de esa persona es hacer lo contrario que Dios dice. Entonces, las personas van a hacer lo que su corazón o su deseo sea mayor. Si es Dios su deseo, va a vencer Dios. Si la carne es su deseo, la carne va a vencer. O sea, las pasiones dentro de nosotros. Pero el apóstol Pablo nos dice: de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ahora, fíjense el sistema de pensamiento que tú y yo debemos de manejar. Ahora, ¿vive el pecado todavía en nosotros? ¿Todavía hay cosas que nosotros sentimos que van en contra de Dios? Sí, los hay. Entonces, ¿cómo me puedo considerar muerto?
Me considero muerto cuando dejo que el Espíritu Santo tome el control. Yo no puedo. Por ejemplo, José fue tentado a violar la ley de Dios, ¿no? La mujer lo estaba forzando a que fornicara con ella, pero el deseo de José era mayor. Él había muerto ¿para qué? Para esta vida. Él había muerto para los deseos de su carne. Y le dijo a la mujer: no, ¿cómo pecaría yo contra Dios? O sea, ¿quién era su deseo más fuerte? Dios. ¿Por qué mucha gente no vence? Porque Dios no es su deseo. No lo es. Venimos aquí y venimos y escuchamos, pero Dios no es mi deseo. Dios no es mi anhelo. Dios no es la prioridad. Dios no es mi primer amor. Porque si fuera el primer amor, yo diría no. Pero el apóstol Pablo no da ningún atenuante para que nosotros pequemos. Dice: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo me debo de considerar? ¿Cómo te debes de considerar? Entonces la gente no se considera muerto porque todavía tiene tentación. Y entonces confunde las cosas. O sea, yo dentro de mí hay dos naturalezas: la naturaleza de Dios y la naturaleza del pecado. ¿Me explico? Pero el que está dentro de mí es mayor que esa naturaleza, porque el Espíritu Santo es más poderoso que el poder de la carne. Y por eso Dios exige a través del apóstol Pablo que no viviremos aún en el pecado y que nos debemos de considerar muertos. En el momento que yo tengo una tentación, dice la palabra que llevemos todo pensamiento cautivo a la voluntad de Cristo. En el momento que yo renuncio a mi pensamiento, a ese pensamiento, y lo pongo en Dios y le digo: ¿sabes qué, Señor? No puedo. Entonces en ese momento el Espíritu Santo me da el poder y yo me considero muerto a eso, y el Espíritu Santo me da el poder para vencer. Porque de otra manera es imposible hacer eso. Vemos que el pecado es destructivo. El pecado es un poder que influencia a la gente a hacer cosas perversas, malas. No sé si se enteraron de una mujer que ya lo habíamos comentado aquí, que mató a su nuera por quererse quedar con el hijo y el nieto. El poder del pecado es terrible, es destructivo, es algo que se debe de odiar. Entonces, si nosotros somos cristianos pero aún vivimos en el pecado, vivimos destruyendo a otras personas y destruyéndonos a nosotros, siendo odiosos a otros y odiándonos a nosotros mismos. Entonces no puede ser, va en contra de lo que Dios quiere que nosotros hagamos y cómo vivamos. En el versículo 3 dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Cuando una persona se bautiza, no simplemente es el acto de echarse al agua, de remojarse. Cuando uno viene y se bautiza, ¿sí? Dice que aquí: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Cuando yo me bautizo y me sumergen en el agua, ¿qué estoy diciendo? Muero, Señor, a mis deseos, muero a mis anhelos, muero a mi vida para que vivas tú, como decía el apóstol Pablo en Gálatas 2:20. ¿Lo quieres poner? En Gálatas 2:20, vean lo que dice. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo más, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne,
Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, aquí se considera a Pablo como crucificado. ¿Qué puede hacer un crucificado? Tampoco puede hacer nada. ¿Cómo nos debemos de considerar nosotros? El crucificado lógicamente tenía que morir. Y no podía moverse. Y no podía hacer nada. Entonces, cuando nosotros nos bautizamos, yo me declaro muerto para esta vida. Me identifico en la muerte de Jesús. Y resucito para una vida nueva. ¿Sí? Por eso dice aquí, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. ¿Quién debe de vivir ahora? ¿Cuáles deseos deberían de ser los nuestros? Los de Jesús. ¿Cuáles son los deseos de Jesús? ¿Tú tienes los deseos de Jesús? ¿Tú estás muerto a la envidia? ¿Estás muerto al egoísmo? ¿Estamos muertos a la mentira? Ya no vivo yo. Entonces, si ya no vivo yo, ¿quién vive? Debería de vivir Jesucristo. Y lo que ahora vivo en la carne, cuando habla de carne, no habla aquí de pecado. Esta es otra palabra. Habla de la humanidad, en mi humanidad, en mi carne. ¿Sí? Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Entonces yo ya no vivo para mí mismo, vivo para Él, pero yo debo de tener ese tipo de mentalidad. Muchos de nosotros fuimos educados con pensamientos del Padre y hasta la fecha mucha gente repite ese mismo sistema de pensamiento que le enseñaron. ¿Qué necesitamos entonces nosotros hacer? Porque el pensamiento del papá, dice en Hebreos, que nos enseñaron ellos a nosotros como a ellos les parecía, pero muchos fuimos influenciados por el sistema de pensamiento que nos transmitieron. Para muchos sus valores eran diferentes a los valores que tiene la palabra. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Yo tengo que cambiar el sistema de pensamiento para que este pensamiento de Dios penetre en mi alma y se haga carne y yo me considere muerto, crucificado al pecado. Entonces el apóstol Pablo, él se consideraba crucificado, se consideraba muerto al pecado. Ahora, ¿cómo nosotros podemos hacer eso? Bueno, hay algunas alternativas que nosotros podemos tomar para poder vencer la vida carnal, la vida de la carne y vivir en el Espíritu. Una de ellas es ser humilde y reconocer que yo no puedo vivir así. Yo no puedo vivir mi vida. Yo necesito de la vida del Espíritu Santo para poder vivir la vida en Jesucristo y que Él viva a través de mí. Los deseos de Dios es que tú ayudes. El deseo de Dios es que tú perdones. El deseo de Dios es que seas misericordioso, que nos parezcamos a Cristo para que Cristo viva en nosotros. Por eso yo tengo que morir a Cristo. Entonces, cuando yo me bautizo, yo le estoy diciendo, ¿sabes qué? Yo estoy muriendo a mí. Y te voy a decir una cosa, los que se bautizaron, pues todos ya estamos bautizados aquí, pero cuando tú te bautizas, tú estás diciéndolo públicamente. Eso que estás diciendo, ¿cuándo sucedió? Cuando tú le dijiste a Dios, quiero que entres a mi corazón. El bautismo solamente es un acto el cual determina que tú creíste con anticipación en su muerte y su resurrección. Entonces, en ese momento que tú estás diciendo, yo me van a sumergir, muero en este momento, Señor, ¿sabes qué? Yo estoy muriendo
a mí, para que vivas tú. Pero pocas personas tenemos ese concepto. Entonces, como todavía hay cosas en nuestra vida que no queremos dejar, porque no queremos dejar la comodidad, no queremos dejar ciertas cosas en nuestra vida, lógicamente que eso me va a esclavizar. Soy siervo de eso, soy esclavo de eso. Entonces Dios no puede operar de una forma libre. Pero cuando yo cedo mis derechos a Dios y digo, ¿sabes qué, Señor? Renuncio a mí. Entonces Cristo puede vivir su vida en mí. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte. Jesús murió y resucitó, pero resucitó para una nueva vida. Él está viviendo una nueva vida. Nosotros nos levantamos del agua, nos identificamos con su muerte, pero resucitamos para andar en novedad de vida. Y el cristianismo ahora, desgraciadamente, no refleja eso. Todavía hay orgullo, contestamos, todavía hay cosas en nuestra vida que no reflejan la vida de Jesucristo, esa vida nueva, como dice. Porque somos sepultados juntamente con Él por el bautismo. ¿Qué significa la palabra bautismo? La palabra bautismo, la palabra bautizo, que significa mojar o cubrir por completo una cosa. Ahora, ¿con qué primeramente nos cubrió Dios? Con su Espíritu Santo. En el momento que yo vine a Él, yo vine porque era infeliz. ¿Cuántos de ustedes eran infelices? ¿Nadie? Ah, qué bueno. Yo sí era feliz. Entonces, venimos a Él porque no tenemos paz, no somos felices, no tenemos tranquilidad, venimos a Él. ¿Sí? Entonces, yo, si no soy feliz, si sé que mi vida es amargada, si sé que mi vida no tiene paz, consuelo, ni nada de eso, ¿por qué quiero vivir otra vez allá? Pero ¿saben cuál es lo más triste del caso? Que es probable que esas personas que quieran vivir así no hayan nacido de nuevo. Porque no han muerto. No se puede. No se puede. Miren, si ustedes analizan la vida de Pedro, de Pablo, de Mateo y de todo ese tipo de gente, aunque pecaron, ¿sí? Pero no pecaron en forma de práctica. El apóstol Pablo pecó, y lo dice en 1 Corintios, para que no confiásemos en nosotros mismos. El apóstol Pedro pecó, negó a Jesucristo, pero después de que recibió el Espíritu Santo, su vida demostró que él había muerto con Jesús. Así es de que en ninguna parte de la Escritura hay lo que enseñan hoy en las iglesias. En las iglesias ya se vale todo. Ay, te puedes, no, es que Dios te ama como eres. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice que Dios nos ama como somos? En ninguna parte de la Escritura lo dice. En ninguna parte, pero nosotros creemos eso. ¿Por qué? Porque es agradable. Dios me ama como soy. Entonces, si te amara como eres, ¿para qué envió a Jesucristo a morir a este mundo? Si nos amara como somos, entonces, ¿qué caso tiene de que hubiera venido Jesucristo? Si nos ama como somos, entonces, porque Dios castiga y disciplina a sus hijos. No puede ser. Entonces, nosotros como cristianos necesitamos entender que yo me tengo que identificar en su muerte. Yo morí a mí en el momento que creí. En el momento que yo me estaba bautizando, ratifico el haber creído antes y ahora ratifico con el bautismo de que he muerto para esta vida. Vean lo que dice Colosenses, capítulo 3. Versículo 3.
dice Colosenses, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida. ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿A qué hemos muerto? Al pecado. Hemos muerto de ese poder del pecado que me dominaba. He muerto a ese poder del pecado que me esclavizaba y me llevaba cautivo, como dice el apóstol Pablo. Pero ahora el poder de Dios que está en mi vida, el poder del Espíritu Santo, me puede libertar y me liberta para poder yo considerarme muerto. Pues habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo. Por eso dice la palabra dentro de Cristo, dentro de Cristo. Todo lo puedo que me fortalece. Pero el sistema de pensamiento hoy es que han cambiado la palabra de Dios, han cambiado el Evangelio, y la gente no tiene la enseñanza que es correcta. Entonces nosotros nos debemos de considerar muertos, pues habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Esto quiere decir que yo tengo que ser un imitador de Jesús en lo que Él hacía, en lo que Él vivía. El cristianismo es un estilo de vida, no es un cambio del catolicismo al cristianismo, no. Y desgraciadamente el Evangelio sí es calumniado, el Evangelio es ahorita, se murmura mucho del Evangelio porque los cristianos no estamos dando la pala. Y el apóstol Pablo decía, sean imitadores de mí como yo de Cristo, como anduvo el apóstol Pablo. Tal vez no andes en todas las ciudades predicando, pero su conducta, su vida fueron transformadas. Ahora recuerden una cosa, nosotros ya no vivimos bajo la ley, bajo los 10 mandamientos, y muchos cristianos viven sobre ese régimen, ni siquiera entienden el otro. ¿Cuál es el otro? Es la ley del Espíritu. Ya no vivo yo por los 10 mandamientos. Los judíos trataron de cumplir los 10 mandamientos y ¿qué hicieron? No pudieron. Los 10 mandamientos se dieron para que nosotros nos demos cuenta de que somos pecadores. Entonces Dios envía a Jesucristo para que Él cumpla la ley y se vuelva maldito por nosotros. Él cumple la ley por nosotros, nos da su Espíritu Santo, y ahora el Espíritu Santo, entiendan esto, el Espíritu Santo hace que yo me declare muerto. Cuando una persona es genuina y es cristiana, su vida cambia. No puede ser la misma. Por eso Jesús les decía, ¿sí?, en varias partes de las Escrituras, por sus frutos los conoceréis. ¿Por qué les decía por sus frutos? Si la gente no puede cambiar, y como dicen muchos cristianos, es que es muy difícil cambiar, entonces, ¿por qué Dios demanda que el hombre sea diferente? Y les dice, por sus frutos los conoceréis. El fruto es la vida. ¿Por qué? Porque si nosotros hemos creído genuinamente, ¿qué recibimos? ¿Qué recibimos? El Espíritu Santo. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Dios. ¿Y qué hizo el Espíritu Santo cuando murió Jesucristo? Lo resucitó de entre los muertos. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Que si el Espíritu de Dios mora en nosotros, entonces somos hijos de Dios. Y que si no tenemos el Espíritu Santo, entonces no somos hijos de Dios. Entonces, si el Espíritu Santo está en mí, mi naturaleza, por voluntad del Espíritu Santo, Él me va a llevar cautivo a renunciar a mí.
Y por eso Jesús dice que primeramente es Él antes que tu familia, antes que tu trabajo, antes que tu mamá. Escuchaba a un predicador que estaba hablando de Marcos Vidal. Marcos Vidal es un cantante, es un buen cristiano desde hace muchos años, pero tiene 3 hijos que se separaron de Jesucristo y viven aparte. Y entonces el comentarista, que es cristiano, decía, daba un mensaje a los pastores y les decía: es que primero es la familia. No, primero no es la familia, primero es Dios, no es primero la familia. ¿Dónde dice eso? Él dice: el que me ama o el que quiera seguirme tiene que renunciar al amor de su padre, al amor de su madre, al amor de sus hijos, al amor de su esposo, al amor de su esposa, y seguirme. Pero nosotros no lo llevamos así, porque lo entendemos mal. ¿En qué parte de la escritura el apóstol Pedro se negó a sí mismo? ¿Tenía esposa? Dice que sí. Pedro tenía esposa, tenía suegro. Y dice Pablo en Corintios que su esposa andaba con él, porque antes las esposas se sujetaban, ¿no? Se sujetan al televisor, al control. Pero la esposa de Pedro, entonces Pedro tuvo que negarse a sí mismo, y la mujer se tuvo que acoplar a lo que Dios quería para el apóstol Pedro, no al revés. Pero así somos nosotros. Entonces el apóstol Pedro tuvo que negarse, tuvo que morir a él, a sus afectos, ¿sí?, sentimentales, a sus afectos materiales. Él tuvo que morir a eso y renunciar a su propia vida para poder servir a Jesús. No quiere decir que te divorcies, no quiere decir que dejes a tu familia, sino que Dios sea el número 1. Consideraos muertos, como dice aquí, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo. Entonces, si mi vida está escondida en Cristo, ¿a quién me debo de parecer? ¿Qué es lo que debo de hacer? Pues debo de hacer lo que Jesucristo hizo. Y Jesucristo vino a este mundo, y el cristianismo se trata no de ti, no de mí, se trata de los demás. Pero nosotros somos egoístas. El domingo se bautizaron unas personas, murieron, ¿sí lo entendieron? Murieron a este mundo. Y ese es el pensamiento que nosotros tenemos que tener. El apóstol Pablo, por eso era así, porque él dice: porque habéis muerto. Yo ya estoy muerto. ¿A quién le pertenece mi vida? ¿A quién le pertenece tu familia? ¿A quién le pertenece tu dinero? Es muy difícil que nosotros nos desprendamos de todas esas cosas, porque son muy importantes. Pero para poder vivir la vida cristiana, yo me tengo que deshacer de eso y poner en primer lugar a Cristo, para poder vivir feliz. Mientras no. En Colosenses 2:20 dice, vean, pues si habéis muerto con Cristo, o sea, si realmente tú eres una hija, un hijo de Dios, en cuanto a los rudimentos, a los principios del mundo, a los deseos, a los afanes de este mundo, dice, ¿por qué? Como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos. El 21.
tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que se destruyen con el uso. Por ejemplo, ¿sí? Si yo morí para... ¿cuál es el versículo, por favor? El libro. No, el 21. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué os sometéis en el mundo a tales preceptos? Por ejemplo, los fariseos, ¿cómo presionaban a la gente para que se metieran en los preceptos humanos? ¿Quién creó la religión? El hombre. El hombre. ¿No? ¿Quién creó los mandamientos? ¿Sí? Ellos tenían varios mandamientos, por ejemplo. El mandamiento de ayunar, de orar, de lavarse las manos. Eran rituales. Y aunque lo hacían, sí, eran cosas que lo hacían desde el punto de vista humano, porque ellos querían guardar cierta reputación para ganar el favor de Dios, y eso nunca tuvo fe. Entonces sometían a la gente a preceptos humanos, tales como dice aquí: no gustes. ¿Qué no gustaba? Comida. ¿No? ¿Y qué hizo Jesús en el Nuevo Testamento? Dice que Él purificó todos los alimentos en Marcos. Entonces podían comer todos los alimentos. ¿Y qué hace hoy muchas religiones? No puedes tomar Coca-Cola, no puedes tomar café porque tus pensamientos se van a volver negros. No puedes comer carne de puerco, ¿por qué? Porque está contaminado. ¿Y qué dice Dios? Que oremos por los alimentos y los santifiquemos, y que todo lo que pongamos en nuestra mesa lo comamos. O sea, morimos pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, sometéis a preceptos tales como no uses pantalón, como no te pintes? ¿No? Y obligan a la gente a eso. Ahora, es cierto que hay gente, principalmente muchas mujeres, que se visten provocativamente, esa es la verdad. Tampoco vamos a decir que no. Eso es otra cosa. Pero hay preceptos humanos, como guardar el sábado, ¿no? Y otras muchas cosas que dicen que no nos sujetemos a ellos, a tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques. Entonces nosotros morimos a esos preceptos religiosos. No comas carne de res en la Cuaresma. Nosotros renunciamos a eso. Esos son mandamientos de hombres, no son mandamientos de Dios. Hemos muerto a ese tipo de vida religiosa. ¿Sí? Entonces nosotros hemos vuelto a esa clase de vida. Volvemos a Romanos. Dice en el versículo 5, para terminar, dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue, ¿cómo quedó? Crucificado. ¿Cuál es el viejo hombre? Pues nuestra vieja naturaleza, nuestros deseos malos, perversos. ¿Dónde fueron? Fueron crucificados, dice, juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido,
a fin de que no sirvamos más al pecado. Cuando habla del cuerpo del pecado, no se refiere a que va a destruir el cuerpo, sino que va a destruir todas aquellas cosas que van en contra de Dios, que son pecado. Pero que nosotros nos debemos de considerar crucificados. Un hombre crucificado, me considero crucificado, sí. Hay cosas que parece que quieren saltar en mi vida, volver otra vez, pero es ahí donde yo me debo de considerar como crucificado. Crucificado, a fin de que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que nuestra naturaleza pecaminosa sea destruida, ¿sí? Y no a fin de que no sirvamos más al pecado. Si nosotros vemos, si tú y yo servimos en alguna área al pecado, sea la mentira, el robo, lo que sea, somos esclavos de eso. Somos siervos de eso. Y un siervo es un esclavo. Y la palabra de Dios dice, a fin de que no sirvamos más al pecado. Yo me debo de considerar siervo de Jesús. Me debo de considerar, sí, libre del pecado, muerto al pecado. Pero con la mayoría de la gente que platico, no se considera muerta al pecado. Es más, como que dice, como que acepta el pecado. Y entonces nosotros nos debemos de considerar libres, muertos al pecado, crucificados, para que ya no sirvamos más al pecado. El 7 dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Si nosotros morimos con Cristo, ¿dónde morimos con Cristo? En la cruz, cuando creímos. Yo me considero muerto. Estoy muerto al pecado. Entonces soy justificado. En el momento que yo me consideré muerto, creí en Jesucristo, que Él murió por mis pecados, que Él resucitó, que Él está vivo, en ese momento yo soy declarado muerto. Y en ese momento soy justificado del pecado. O sea que mis pecados pasados fueron perdonados. Soy libre de eso. Ahora viene la segunda parte, que después la veremos. Pero si yo soy justificado y soy declarado inocente de mis pecados pasados, entonces también debo de cambiar. Si yo soy declarado inocente de mis pecados pasados y no estoy siendo santificado, o sea, no estoy siendo transformado, no está cambiando mi vida, yo no creo que seamos cristianos. Porque forzosamente tienes que cambiar. Por eso dice ahí, ¿sí? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera. De ninguna manera. Entonces, ¿qué pasa? Si no voy a permanecer en el pecado, entonces tengo que tener cambios en mi vida, una transformación, ser diferente. La gente te tiene que ver diferente. Porque mucha gente no cambia, porque te ve igual, piensas igual que la gente del mundo, actúas igual que la gente del mundo, robas igual que la gente del mundo, mientes igual que la gente del mundo. Entonces, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No, tiene que haber un cambio, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo es posible que vivamos ahí? No podemos. Ni pensar siquiera. ¿Quién tiene el testimonio en sí mismo? Nosotros. Ahora, va a haber cambios, porque el Espíritu Santo los va a hacer en nuestra vida. Yo lo que tengo que seguir haciendo es buscando, reuniéndome, orando. Señor, ten misericordia de mí, Padre. Veo esta condición en mi vida, veo esta inclinación hacia esto que está mal, pero yo me considero muerto a eso. Ten misericordia de mí.
Por eso el sistema de pensamiento tiene que ser diferente. Dice, renovados en el espíritu de vuestra mente. Pero si nosotros leemos la palabra, pero no meditamos en ella, no surte ningún efecto. Ningún efecto. Tenemos que leer y tengo que meditar en la palabra para que la palabra penetre en mi mente y me renueve. Renovar significa hacer algo nuevo ya existente. Es como cuando vas y en tu carro lo ajustas, el motor ya existe. ¿Qué van a hacer? Renovarlo. Renovar algo que ya existe, lo hace nuevo. Y Dios ¿qué hace? Nos hace nuevos. Pero también tenemos que tener este sistema de pensamiento. ¿Me considero muerto? ¿Ustedes se consideran muertos? No importa que tú estés luchando con el pecado, ¿cómo te debes de considerar? Muerto. ¿Sabes qué, Señor? Dios dice la palabra que yo estoy muerto, pero siento en mí que hay algo todavía, pero tú, a través de tu Espíritu Santo, Señor, tú me ayudas a vencer este tipo de cosas. Entonces, en ese momento que yo estoy yendo a Él y diciéndole, ¿sabes qué? Yo estoy muerto, Padre, para esto. Estoy teniendo esta tentación, pero yo puedo decir, no. No. Y si caigo, es porque yo quiero. ¿Sabes lo que te digo? Si yo cedo, es porque yo quiero. Decía un predicador, yo tengo un hijo de 4 años. Y si me pongo a hacer fuerzas con él, ¿quién va a ganar? Dice él, no. Yo puedo dejar que él me gane. Él me puede ganar si yo lo dejo. Si tú dejas que el pecado te domine, te va a dominar. Pero si tú a través del Espíritu Santo dices no, vemos a Daniel, vemos a José, vemos a Jeremías, a Isaías, cómo ellos pudieron decir no. Esther, la esposa de este Arcángel, ¿qué se llama? ¿Cómo se llamaba? La esposa que dijo que no. Basti dijo no. Yo no voy a hacer carne de cañón, ni me voy a exhibir, ni me voy a presentar yo para que sus soldados y sus políticos me vean a mí que soy muy guapa. Yo no me voy a ofrecer, no voy a hacer carne de cañón. No, porque hay hombres que les gusta eso, exhibir a su mujer. Y ellos se cuentan que estaba borracho y la querían sacar para que todo el mundo la viera que era guapa, y dijo, no, le costó el reinado, le costó el matrimonio, pero ella dijo, no. Ahora sí se puede decir, ¿no? Y más en el espíritu. Por ejemplo, si tú te pones a pensar, si por ejemplo ahorita te dicen, oye, ¿me vendes a tu hijo? ¿Tú qué dices? Ni siquiera, porque eso sí lo puedes hacer. A ver, dime, ¿por qué eso sí lo podemos hacer? ¿Por qué eso sí? Pero ¿por qué no nos podemos quedar callados cuando hay una discusión? Porque va de por medio el orgullo. Y en el otro va de por medio el amor que le tengo a mi hijo. Entonces, tiene poder eso y puedo decir no. Pero en una discusión yo puedo pensar que es injusto. Yo puedo pensar que me están violentando. Y entonces, ¿qué nace? El orgullo. Y digo, no, yo también. Pero hay cosas que nosotros sí podemos hacer. ¿No? Como eso. O como muchas otras cosas más que podemos decir, no. La pregunta es, ¿por qué esas cosas sí y muchas cosas de Dios no? Y eso lo hace gente sin Dios. Ahora nosotros
dijeron, te voy a dar la mitad del reino, o no sé, tantas cosas, le dijeron que iba a dar ollas y todo, pues, yo no quiero nada. No me vas a comprar algo con eso. Dijo, no. Porque Dios era más importante para él. Entonces, lo que es más importante para mí, lo que tiene más poder, más influencia en mi vida, es lo que yo voy a hacer. Y eso es lo que yo tengo que analizar en mí. Si Dios es más fuerte, yo voy a decirle, ¿sabes qué? No, estás muy guapa o estás muy guapo, pero yo tengo en mi casa a mi marido, ¿no? A mi esposa. ¿Sabes qué? Hay una tranza así asado, pero Dios, el Espíritu Santo te redarguye y dice, ¿sabes qué? Eso no es correcto, eso no me agrada a mí. Entonces, si eso es más fuerte que tu deseo de tener dinero, tú vas a decir, yo no quiero nada de eso. Yo ya morí a eso. Pero si mi deseo es tener dinero, si soy codicioso, si soy avaro, entonces, pero si Dios es el más fuerte y yo estoy muerto a esto, pues entonces, ¿sabes qué? No, porque el Espíritu Santo me da el poder para vivir la vida que Él quiere. Por eso dice que si, en Romanos 8:5, y terminamos en ese versículo, Romanos 8:5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. O sea, la gente que no conoce, ¿en qué piensa? En la carne, o sea, las cosas que te enamoran, en tener una casa más grande, o sea, esa es su prioridad. Pero los que son del Espíritu, ¿qué piensan? En hablarle a la gente, en ir a los hospitales, en tener una relación con Dios, se levantan en la madrugada, claman a Él, se humillan delante de Dios, le dicen te necesito. Esos son los que piensan, ¿sí?, de acuerdo al Espíritu, y piensan en las cosas del Espíritu. Por eso dice Colosenses, ¿sí?, que pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba. Porque nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En los cielos. Nosotros no somos. Entonces necesitamos considerarnos muertos al pecado y vivos para Dios. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche. Gracias, Padre, porque tú nos alertas en cuanto al pensamiento que hay hoy. Que muchos dicen, Cristo ya pagó, pues entonces yo puedo vivir como sea, aquí, ¿sí?, donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia. Pero no es así. Tú dices, ¿cómo perseveraremos en el pecado? De ninguna manera. Entonces, Señor, ayúdanos a vivir la vida cristiana de acuerdo a lo que tú deseas y lo que tú quieres. Que sea tu poder sobre nuestras vidas, que nosotros estemos humillados, humildes, reconociendo, Señor, que sin ti nada podemos hacer. No permitas que nuestra autosuficiencia se lleve tu gloria y que piense que en el fondo somos demasiado buenos y que por eso tú te has fijado en nosotros. Ayúdanos a entender que la gloria es para ti y que lo que nosotros hacemos es para exaltar tu nombre. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, bendice a cada persona que hoy pudo venir, a los que no pudieron venir, Padre. Te damos gracias por tu gran amor, por darnos vida hoy, por escucharte a ti hablar y porque sabemos, Señor, que estás con nosotros todos los días